En relación, por ejemplo, a la referencia por los temas sociales, dentro de la literatura realista se critica esta sociedad que vivía de apariencias, una sociedad que buscaba sobre todo mostrar su poder económico a través de los gastos, a través de las fiestas o a través de los excesos, ¿no? Es uno de los elementos que se han heredado desde la literatura costumbrista, desde la época virreinal incluso, pero que en este caso van a ser expuestos, ¿no?, ya en otro tipo de realidad. Entonces, los problemas de las apariencias van a ser mostrados en obras como Blancasol, en donde tenemos a una protagonista que, si bien tenía un prestigio social, el poder económico ya era venida menos, ¿no? Entonces, estos son los temas sociales que se presentan dentro de la literatura realista. Otra característica es la denuncia en relación al maltrato del indio. Eso, por ejemplo, se expone con mayor notoriedad en la obra Ave sin nido de Clorinda Mato de Turner, en donde nos muestra, por un lado, la problemática social de ¿no?, desde diversos puntos de vista. Por un lado, tenemos la marginación frente a la cual es, ¿no?, sometido el indio, el exceso o digamos, ¿no?, el maltrato al cual es sometido, y sobre todo también nos muestra una confabulación de los poderes o de los diversos estamentos que deberían estar apoyando a esta figura. Hablamos de la figura, por ejemplo, ¿no?, de la figura política, como son los tenientes gobernadores, una figura judicial, como los jueces de paz, y también la figura religiosa, a través del párroco, a través del obispo. Todos estos elementos, desde su posición de poder, sometiendo y oprimiendo al indio de una manera muy cruel. Entonces, la denuncia al maltrato del indio no va a ser bien vista, va a ser, digamos, motivo de polémicas, va a ser motivo de críticas, incluso muchas de estas autoras eh, son sometidas, por ejemplo, a humillaciones, son desterradas, sus imprentas son incendiadas, porque representaba en todo caso una denuncia que hasta el momento no se había realizado, ¿no? Otra característica adicional es el radicalismo político y social. Se entiende sobre todo según el contexto, ¿no? Tomar medidas razonables o tomar medidas en todo caso paliativas no van a significar una solución ni a corto ni a largo plazo. Entonces, una participación mucho más activa por parte de estos escritores, ¿no?, va a ser una de las características adicionales. Un radicalismo político que se orienta, por ejemplo, a la figura de la anarquía. Y por último, cerrando la parte de las características, tendríamos el profundo nacionalismo, también suscitado o también motivado por la realidad inmediata, que es el periodo, ¿no?, de reconstrucción nacional. Los exponentes que encontramos acá son, por ejemplo, Mercedes Cabello de Carbonera con Blancasol, Sacrificio y Recompensa o Los Amores de Hortensia, Abelardo Gamarra con 100 años de vida pertularia. Algunos de estos exponentes, además de exponer sus obras, el maltrato, ¿no?, del indio, como el caso de Clorinda Mato, o temas sociales como Mercedes Cabello de Carbonera en Blancasol, también exponen una mirada a una realidad o a un país que va transformándose o que va quedándose en el pasado, no con el afán de repente historicista o no con el afán nostálgico que nos presentaba Ricardo Palma, sino como un evento de cambio o un evento de transformación. Además de estos autores, digamos, los principales representantes
serían pues Manuel González Prada por un lado y Clorinda Mato de Turner por otro. En el caso de Manuel González Prada, todos lo conocemos de repente como el exponente más radical o más llamativo dentro de este periodo. Si bien su obra está orientada en el realismo, el género en donde cual se destaca es el ensayo. Y no con menor importancia, en el género lírico también realiza algunos cambios o algunos aportes que más adelante van a sentar las bases de la llamada poesía contemporánea en el Perú, porque también se presenta un cambio, ¿no? Digamos que el cierre de este periodo de poesía, de una poesía tradicional, va a ser José Santos Chocano, va a ser, por ejemplo, Abraham Valdelomar, y los nuevos exponentes o el cambio hacia una poesía moderna o hacia una poesía contemporánea estará en manos de José María Eguren y a partir de ahí con César Vallejo y otros exponentes adicionales. Pero regresando al caso de González Prada, se caracteriza, por ejemplo, por el diagnóstico objetivo de la realidad nacional, ¿no? Es antes de que apareciera, por ejemplo, a nivel histórico la figura de Jorge Basadre, uno de los primeros análisis más serios y más objetivos es el realizado por Manuel González Prada, observando y criticando, por ejemplo, algunos elementos que no habían sido cuestionados, como el tema de la identidad nacional, ¿no? La falta de identidad, por ejemplo, es uno de los aspectos que critica González Prada. El espíritu servil o de servidumbre es uno de los aspectos más señalados y considerados como una de las razones para la derrota, ¿no? En la guerra del Pacífico. La problemática del indio, que es un tema nuevo para la época, pero con las características que les había mencionado, ¿no? Es una problemática del indio, pero con una visión paternalista. Ve un potencial, ¿no? Los ve como un diamante en bruto, pero él considera que su cosmovisión o su forma de ver el mundo es obsoleta, es propia de un mundo que ya no existe y su verdadero potencial solamente puede ser desarrollado cuando, digamos, ¿no? sean guiados por el modelo occidental, digamos, ¿no? del hombre blanco, que es principalmente de estos señores. Denunció la corrupción política, ¿no? un elemento que siempre ha estado ahí circundante, responsabilizó a los culpables de la derrota sufrida frente a Chile, sobre todo a la clase política, ¿no? los diputados que se, digamos, beneficiaron ya desde mucho tiempo atrás, tanto digamos, la burocracia militar como la burocracia política, quienes a través del sistema de consignaciones, a través del sistema, ¿no? de arrendamiento, lograron una gran fortuna, pero que en el momento más importante no lograron, digamos, demostrar ni su valía ni su, digamos, su rol dirigente durante la guerra. Criticó los vicios sociales de la época, los matrimonios por conveniencia, ¿no? Este viejo abolengo, y es por eso que también critica todos los estamentos jerárquicos más tradicionales. Y desde ese punto de vista se le considera como anticlerical, es decir, abiertamente opuesto a la iglesia, antilimeñista y toda la tradición que representaba, antihispanista, considera, por ejemplo, que esta herencia colonial todavía subsiste en la mente, ¿no? de los peruanos, antichilenista por obvias razones, ¿no? Y en el aspecto cultural fundó el círculo literario, el círculo, donde tuvo como discípulas a Clorinda Mato de Turner, Mercedes Cabello de Carbonera, ¿no? Teresa González de Fanny, por ejemplo, y otros personajes más. Finalmente, este círculo literario termina convirtiéndose en un partido político
pero que no logra mayor éxito, ¿no? En el Perú. Dentro de sus obras destacan, por ejemplo, en el ensayo, lo que es Páginas Libres, y dentro de Páginas Libres destaca todavía más el llamado discurso en el politeama. El discurso en el politeama es un discurso en auditorio, ¿no? Leído por un alumno del Colegio Guadalupe, en donde expone de una manera muy severa, ¿no?, los motivos que llevaron a la derrota de la guerra con Chile, ¿no? Lo que sucede, para ponerlos un poco en contexto, es que estos jóvenes, tanto escolares como universitarios, buscaban hacer una colecta nacional para recuperar los territorios que habían quedado, ¿no?, en posesión de los chilenos, para ver en todo caso la posibilidad de poder recuperarlos, ¿no? Y es justamente en este discurso que vamos a explicar a continuación en donde él ataca con mayor ferocidad a la clase política tradicional, incluso al presidente de esa época, que era, pues, ¿no?, Andrés Avelino Cáceres.